Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Última hora referente a un jugador que se daba por hecho su inclusión de cara a la temporada 2021-2022, un jugador que a muchos madridistas les había ilusionado porque mejoraría al equipo en cuestiones realmente importantes y necesarias, pero atención, porque los acontecimientos pueden dar un giro bestial, un giro brutal y cambiar absolutamente todo. Hablamos de Pierre-Henry, el base de TD Systems Baskonia, mediante el cual se había llegado a un acuerdo por $500.000 entre el Real Madrid y Baskonia. Se había llegado a un acuerdo mediante el cual el conjunto vitoriano no iba a entrar en el derecho de tanteo y de esta manera el Real Madrid simple y llanamente iba a pagar esta especie de indemnización y hacerse con los servicios de un jugador por el cual quieren apostar de cara a la próxima temporada, haciendo conjuga de bases con Carlos Alocen y con Thomas Heurtel, el cual se da por hecho que el francés será base la próxima campaña. Citar y subrayar que Pierre-Henry tendría pasaporte Cotonou tras disputar el Afrobasket de este verano con la selección de Senegal, lo cual le permitiría tener este beneficio, y tendría este beneficio sobre todo el Real Madrid para luego poder fichar a un extracomunitario. Un jugador, Pierre-Henry, que cumple o cumplimenta el servicio de lo que necesita el Real Madrid en algunos o en bastantes aspectos, en otros no, pero en la mayoría sí. Capacidad defensiva a la hora de robar, capacidad para generar juego, romper líneas, finalizar, anotar, etcétera, etcétera. Un jugador que gusta mucho en la Casa Blanca, pero que se está complicando por la entrada de los Minnesota Timberwolves, como siempre la NBA complicando la existencia a los equipos europeos. Y de esta manera, lo dicho, Pierre-Henry ahora mismo en stand-by su posible fichaje la próxima temporada. Y de esa forma, tanto Baskonia como Real Madrid de manera indirecta tendrían que buscar a un base. Baskonia para allá y el Real Madrid para el futuro. Ahora habría que perfilar otras cuestiones, como la de Nikola Provítola, si se quiere contar con él o no la próxima campaña, y hacer trío de bases con Heurtel, con la Provítola y con Alocen. Buscar otra referencia de un base físico con características similares a las de Pierre-Henry, es decir, que otro giro a la rueda que se le complica al Real Madrid con las lesiones, con los infortunios, con las complicaciones que está teniendo esta temporada y ya proyectándose algún problema de cara a la próxima campaña. Veremos qué es lo que pasa, pero Pierre-Henry, que ahora mismo no pinta a ser próximo jugador del Real Madrid 2021-2022.